La meditación que tenemos esta mañana es importante porque es sobre la pasión de Jesús. Vamos a hacer un pequeño recorrido para ubicarnos. Después de haber seguido a Jesús en varias escenas de su vida pública, entramos a acompañarlo hoy en su pasión. La sucesión de escenas es muy violenta. Esta adoración del huerto, Jesús es hecho prisionero, pasa una noche de tristeza y soledad muy fuerte. En la madrugada el juicio ante el Consejo Judío, luego el juicio ante el gobernador romano Pilato, los azotes, la coronación de espinas, la condenación en que todos piden su muerte, el famoso Vía Crucis, camino de la cruz, y finalmente crucifixión y muerte. Nosotros vamos a escoger un solo pasaje que es muy significativo, que es la oración del huerto, que es realmente el comienzo de la pasión. El objetivo, ustedes lo tienen ahí en la hojita, acompañar a Jesús en este momento de tristeza y fragilidad. Yo diría que es como hacer un close-up al rostro de Jesús, un acercamiento para penetrar a través de su rostro en su interior. Es como dejar de mirarme a mí para mirarlo a Él, llegar a sentir los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo sufre por mí. Estas son palabras de San Ignacio. Y esta va a ser la petición, poder identificarme con Jesús en su dolor. El texto escogido, vamos a seguir al Evangelio de Marcos, capítulo 14, del 32 al 42. Ustedes lo tienen en la hojita y eso les va a permitir subrayar las palabras que le toquen el corazón. Dice así: llegaron a una propiedad llamada Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir temor y angustia. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando. Y adelantándose un poco se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora. Decía: Abba, Padre, todo te es posible, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luego se alejó nuevamente y oró, repitiendo las mismas palabras. Al regresar los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo: ahora pueden dormir y descansar, esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Hasta aquí llega este texto de la oración del huerto. Vamos a ir recorriendo el número 4 que dice para reflexionar y orar. O sea, algunas ideas, algunas sugerencias para que usted pueda orar sobre este texto. Noten que Jesús, una vez que está en el huerto, se va a separar de los discípulos y se va a internar él solo en la soledad. En este momento hay con él 11 discípulos, Judas no está. Se quedan 8 un poco en la entrada del huerto, él entra más adentro con 3 y finalmente deja esos 3 y se va solo. Estos 3 son Pedro, Santiago y Juan, que son discípulos muy cercanos. Han sido testigos de la resurrección de la hija de Jairo,
han sido testigos de la transfiguración, son los tres que conocen mejor a Jesús: Pedro, Santiago y Juan. Son sus amigos, sus confidentes de confianza. Y a ellos Jesús les dice esa frase tan fuerte de que siente una tristeza de muerte, tiene miedo y angustia. Es la primera vez que el Evangelio habla con estas palabras. Jesús siempre ha sido como dueño de la situación, ha tenido control de la situación, pero en este momento aparece muy frágil, muy vulnerable, sintiendo eso, miedo y angustia. Él como que se acaba de dar cuenta de todo lo que le viene encima, de una manera muy fuerte, muy especial. Y en ese momento necesita la compañía de los suyos, y la nuestra también, la tuya también, porque esa tristeza es tan fuerte que es capaz de matarlo. Tristeza mortal. Jesús se interna todavía más en el huerto, en la soledad y el silencio del Padre, y ahí realmente se desploma, cae en tierra en medio de la noche. Hay luna llena, esa noche siempre hay luna llena. Jesús está solo y no quiere pasar por el sufrimiento que se avecina, hay una resistencia muy interna. Se siente amenazado, se siente con miedo y hace una oración de súplica. Apela primero a la ternura del Padre, el Abba es como decir papito. Luego apela a la omnipotencia de Dios, todo te es posible. Como que Jesús va tocando distintos registros de Dios, pero finalmente se corrige y regresa a la obediencia del Hijo fiel. Él no vino a hacer su voluntad, Él es el enviado del Padre y tiene una misión que el Padre le encargó. Aquí se descubre una especie de división en su interior, como si hubiera dos voluntades encontradas, diversas, una especie de pulseo. La pasión no va a ser un trago fácil, es el fracaso total de su proyecto. Pero en Jesús vence la obediencia, el amor incondicional a su Padre. Hay que hacer una aclaración importante porque a veces puede uno hacerse la idea que el Padre es alguien muy lejano, un poco insensible, que envía a Jesús a la muerte y él como que se queda fuera tan tranquilo. Pero no es así, esto sería una imaginación errónea. El Padre está con el Hijo todo el tiempo, está sufriendo con Él. Dios no se puede separar. Pero el Padre no se ha encarnado, solo se ha encarnado el Hijo. La Trinidad no se puede separar en pedazos. Recuerden la frase de Jesús, quien me ve a mí, ve al Padre. O sea que el Padre está en Jesús. No hay que entenderlo como que se quedó atrás, se quedó lejos. Por esto, en esta soledad Jesús va a buscar la compañía y el consuelo de sus discípulos. Pero los discípulos padecen en ese instante de una oscuridad y un sueño que les impide estar con Jesús. Uno se pregunta, ¿qué le sucede a todos ellos? ¿Qué le sucede a Pedro, el mejor amigo, el más cercano? La frase de Jesús a Pedro es muy fuerte. Tú, Pedro, mi amigo, ¿cómo puedes dormir ahora, en este momento? Jesús sabe que ellos también van a ser sometidos a la prueba. Todo el que sigue a Jesús es sometido a la prueba. Y sabe también que la carne es débil, por eso les llama a velar y orar. Pero ellos no escuchan. Es importante esto para nosotros porque también nosotros somos llamados a velar y orar ante las pruebas que pueden venir. Y yo me pregunto, ¿hacemos esto? ¿Oramos? ¿O muchas veces olvidamos a Dios? Durante una segunda hora Jesús vuelve a la oración y sigue con la misma súplica, con la misma soledad y tristeza, la misma apelación a la ternura del Padre y luego la omnipotencia del Padre, pero sigue el mismo silencio, la misma soledad, la noche oscura. Vuelve a buscar compañía en los discípulos, pero ellos no escucharon su llamado a velar y orar. Los vence el sueño, la indiferencia hacia Jesús,
una cierta falta de solidaridad. No saben qué responder, están confusos, están despistados. Todavía hubo un tercer turno de oración, fueron 3 momentos. Una tercera hora de volver a repetir la misma súplica, seguida de nuevo por el silencio y la soledad. Pero es importante que de alguna manera en esta tercera hora hubo consuelo. Lo notamos en el lenguaje que sigue, donde hay un cambio de tono muy marcado. Lucas, el otro evangelista, nos habla de un ángel del cielo que vino a confortarlo. Y nos habla también del sudor de sangre. Jesús parece haber cambiado, tiene como una fuerza nueva después de este tercer rato de oración. Hay un tono hasta de reproche y de ironía. Después hay 2 llamadas en verbos imperativos a levantarse. Hay una conciencia clara de que le van a tomar preso y una decisión firme de enfrentarlo todo. Y al final, un anuncio. Ya está aquí Judas, que es el único discípulo que ha estado despierto toda la noche, preparando la traición. Con todas estas reflexiones podemos comenzar nuestra contemplación. Fíjense que el relato tiene mucho movimiento, mucha acción, está desarrollado por partes, Jesús se mueve, va y viene, nos da muchos datos para poder contemplar, imaginando el espacio, la noche oscura, la luna llena, la posición de los 3 grupos, 8 a la entrada, 3 más adentro y Jesús solo en el interior. Después la oración de Jesús, tenemos las palabras propias, las visitas periódicas a los discípulos. O sea que hay bastante información para uno poder hacer una contemplación muy cercana de la escena. Te invitamos a hacerte un discípulo más. Acércate a Jesús, ponte a su lado, igual que Él, ponte de rodillas en el suelo. Haz que Él sienta tu cercanía, tu consuelo, que pueda salir de ti mismo, de tu mucho mirarte, para mirar más a Jesús y estar con Él. Que Él pueda sentir tu cercanía y tu dolor, y esto le alivie un poco en su soledad. Al final, número 6, preguntas para un diálogo con Jesús. ¿Sientes algo al contemplar a Jesús tan frágil, tan vulnerable? ¿Qué sientes? Díselo a Jesús, convérsalo. ¿Crees que tu cercanía de ahora a Jesús puede aliviar su soledad y su abandono? ¿Crees que desde aquí lo puedes hacer? ¿Qué palabras de Jesús te golpean más? Subráyalas y díselo a Jesús. ¿Qué sientes ante la indiferencia de los discípulos? ¿Por qué este sueño tan dominante, tan fuerte? ¿Eres tú también indiferente al dolor de Jesús y al dolor de tantos hombres y mujeres que lloran y sufren hoy en día? Ha habido, quizás haya ahora, momentos en tu vida como la oración del huerto. Recuérdalos ahora. ¿Qué sentimiento general te deja esta contemplación? Habla con Jesús y exprésale tus sentimientos. Pidamos al Señor que Él te acompañe en toda esta contemplación y que tú puedas también acompañarlo a Él, que puedas llegar a identificarte con Jesús doliente, paciente, y que Él sienta tu compañía como un alivio. Que el Señor les conceda esta gracia en esta contemplación.